resolvamos este ejercicio. Como les comentaba, es conveniente que ustedes pues primero traten de resolverlo y ya después que miren la solución. Ajá. Es de lo que se trata, pues son ejercicios, precisamente ejercicios, ¿para qué? Para ejercitarse. De ahí la recomendación. Bueno, entonces veamos de qué se trata. Es un gas ideal que tiene un volumen de exactamente 1 litro a 1 atmósfera y menos 20 grados Celsius. ¿A cuántas atmósferas de presión se debe someter para comprimirlo hasta 0.500 litros cuando su temperatura es de 40 grados Celsius? Entonces, vean, de acuerdo a estos datos, de acuerdo a este párrafo, vamos a tomar los datos. Nos dice que es un gas ideal que tiene un volumen de 1 litro. Entonces, vamos a decir, volumen 1 es igual a 1 litro. A una atmósfera. La atmósfera es unidad ¿de qué? Pues de presión. Presión 1 es igual a 1 atmósfera. Y menos 20 grados Celsius. Entonces la temperatura 1 es igual a menos 20 grados Celsius. Nos dice, ¿a cuántas atmósferas de presión se debe someter para comprimirlo? Entonces la presión 2 es lo que nos está preguntando. Esa sería nuestra incógnita. Para comprimirlo hasta 0.500 litros. Entonces el volumen 2 es de 0.500 litros. Cuando su temperatura es de 40 grados Celsius. Entonces temperatura 2 es igual a 40 grados Celsius. Entonces ya tenemos estos valores, estos datos. Entonces en base a estos datos tendríamos que buscar una fórmula. Aquí tenemos nuevamente las fórmulas que podemos utilizar. Tenemos la ley general de los gases, y de ahí, bueno, su constante R y las demás variantes. Dentro de estas podemos trabajar con esta que tenemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque tenemos presión, volumen y temperatura 1. Me faltaría la presión 2, esa es nuestra incógnita. El volumen y la temperatura 2 las conozco. Entonces, con estos elementos podría trabajar. Empiezo de esta forma. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí también es factible que, como en el ejemplo anterior, quitemos las temperaturas. No, ¿verdad? Porque no es la misma temperatura. Aquí son temperaturas diferentes. Entonces no las podemos simplificar. ¿Los volúmenes los podemos simplificar? Tampoco. De hecho, aquí nos los están dando. Aquí es de 1 litro y aquí es de medio litro. Entonces, vamos a empezar. Esta sería nuestra incógnita, esta que es la presión 2. Entonces, esta temperatura 2, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y el volumen 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. De aquí, entonces, sabemos que nuestra presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1. Y esta temperatura 2 dijimos que pasaba multiplicando por la temperatura 2 sobre, y en el denominador entonces vamos a tener la temperatura 1, la temperatura 1, y este volumen 2 que estaba multiplicando pasó dividiendo, volumen 2. Ahora, ya tenemos aquí, ya nada más es cuestión de que sustituyamos los valores. Sin embargo, es recomendable que estos se pongan en cierto orden. ¿Para qué? Sobre todo para verificar las unidades. Es decir, generalmente se trabaja con términos similares. Por ejemplo, si estamos hablando de temperaturas, pues vamos a poner las dos temperaturas juntas. Si estamos hablando de volúmenes también, si hablamos de presiones, lo mismo. Aquí el término que es diferente solamente es la presión 1, entonces lo dejamos solo. Y luego tendríamos volumen, vean, volumen 1 sobre volumen 2, entonces lo puedo expresar como volumen 1 sobre volumen 2. Y ya después tenemos temperatura 2 sobre temperatura 1, pues pongo temperatura 2 sobre temperatura 1. Y como se darán cuenta, aquí ¿para qué nos sirve? Para ver que las unidades de volumen sí correspondan igual que las unidades de temperatura. Ya que tenemos esto, eso es por recomendación solamente. Si lo quieren trabajar de esta manera, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, la presión 2 es igual a la presión 1. Vamos a sustituir ya nuestra fórmula. ¿Cuánto vale nuestra presión 1? Bueno, vemos que nuestra presión 1 es de 1 atmósfera. Las presiones las podemos trabajar en las unidades que consideremos. Presión 1 es igual a 1 atmósfera. Luego, por el volumen 1 es de 1 litro, entre el volumen 2, que es de 0.500 litros. Entonces, 1.00 litros entre 0.500 litros. Ya tenemos los volúmenes, ahora las temperaturas. La temperatura 2 es de 40 grados Celsius. Entonces sería 40 más 273.15. Y esto nos va a dar kelvins, ¿verdad? Entre la temperatura 1 es de menos 20
más 273.15 Kelvin. Entonces, ya nada más vamos a hacer nuestras operaciones. Al hacer nuestras operaciones, ¿cómo nos quedaría? Bueno, vamos a empezar a resolver. Sería 1 entre 0.5 y eso a su vez multiplica a 40 más 273.15 entre menos 20 más 273.15. Entonces, al hacer estas operaciones, esto nos da de 2.47. Sería 2.47. Entonces tenemos litro sobre litro, se simplifican, Kelvin sobre Kelvin también, y me quedan atmósferas. Entonces ya nada más vamos a ver qué nos está pidiendo. ¿A cuántas atmósferas de presión se debe someter para comprimirlo? Bueno, pues aquí ya tenemos a 2.47 atmósferas. Y con esto queda concluido este ejercicio. Bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias.